Ya está con nosotros Fernando Buenabad, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? Violeta, un abrazo grande desde Buenos Aires para ustedes y para toda la audiencia de Rompimiento. Muchísimas gracias, querido Fernando. Y pues yo sé que no es el tema, pero pues si podemos hablar unos minutitos brevemente, nos pensamos mucho en ti este domingo con el proceso electoral, con las elecciones. Si tú nos pudieras hacer una breve reflexión, sé que es un tema pues que da para mucho de este proceso electoral que vivieron en Buenos Aires este fin de semana. Pues según concluyen algunos analistas políticos argentinos, esto un sabor a sorpresa amarga, porque no se esperaban que el candidato de Milei llegara a acumular tantos votos como los que acumuló para quedar en primer lugar. Lo que estaban discutiéndose, lo que estaba eligiéndose este domingo es apenas un cargo como diputado local en la ciudad de Buenos Aires. Pero hicieron un despliegue de, diríamos, de propaganda, de estrategias publicitarias tan ambicioso que parecía que estaban compitiendo por la presidencia del país. Y la verdad que, como ya sabemos, algunas campañas electorales, como ya sabemos, en algunos países hay tendencia a las exageraciones, a las grandilocuencias, al inflamar los vocabularios, en fin, pues estos parecía que estaban teniendo una campaña nacional cuando se trataba de ganar una diputación local en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires y nada más. No la Cámara de Diputados a nivel nacional, sino la que corresponde pues a la propia ciudad de Buenos Aires. Ganó el candidato de Milei, en segundo lugar con una votación que todo el mundo juzga de muy digna y de muy importante, Leandro Santoro, un hombre que sintetiza fuerzas del peronismo por un lado, fuerzas del radicalismo más democrático, con herencia de Raúl Alfonsín, en fin, una especie de centrismo abierto, muy participativo, que por primera vez ganó la cantidad de votos que ganó en la ciudad de Buenos Aires, en la que no se caracteriza, por cierto, por tener un pensamiento muy progresista, que digamos, según también dicen los especialistas. De modo que fue una elección, eso, sorpresiva en ese sentido, después llena de vaciedad, aparecieron 19 candidatos para una asamblea en la cual fueron elegidos apenas 5 o 6 diputados. Eh, en fin, no soy experto en el tema, probablemente me estoy equivocando con alguna cifra, pero el balance que estoy tratando de reproducir es el que he venido escuchando de algunos amigos y compañeros que son realmente expertos en el asunto, y dicen y plantean que esto es apenas el abreboca rumbo a la elección, esta sí mucho más trascendental en la provincia de Buenos Aires, que ya en breve se va a dirimir, en donde también el candidato, también Milei tiene candidato, un personaje verdaderamente siniestro, del cual deberíamos un día detenernos a hacer un análisis muy pormenorizado por las características. Es un hombre que llama a llenar de plomo a los zurdos, llama a colgarlos en la plaza pública, llama a un ejercicio de violencia absolutamente irracional contra el kirchnerismo y contra todo lo que represente estos tufos comunistas y zurdos y de izquierda y progresistas. Este, em, bueno, de ese calibre. No voy a adelantarme porque sé que nos toma mucho tiempo, pero lo analizaremos en su momento, ¿no? Uf, pues tremendo, qué barbaridad que sea candidato y que tenga posibilidades. Y déjame también, abusando, Fernando, como bien señalaba Violeta, antes de entrar también al tema en cuestión, nada más le comento, ¿no? Hoy tuvimos la entrevista con Fernando Buenabad. Una parte tiene que ver con la falla técnica que se retrasó
pero otra es con otra falla y no necesariamente es técnica y no es nuestra y tampoco es de Fernando Buenabat, pero me decía Fernando, hace 5 días estamos sin energía eléctrica y debo cargar los equipos en un café que tiene turnos. Y son cosas que no se saben, Fernando Buenabat, y me gustaría, si fueras tan amable, de compartirnos un poquito qué es eso de 5 días sin energía eléctrica y entonces tienen que ir a cargar a otro lugar. Cuéntanos qué está pasando por ahí. Bueno, desde luego no quiero ser autorreferencial en esto porque son muchas las personas que estuvieron padeciendo hasta ayer por la tarde los 5 días sin servicio eléctrico. La gravedad, primero te digo un retrato muy rápido de la gravedad. En estas zonas, que no es solamente un barrio de la ciudad de Buenos Aires, sino varios, hasta ahora la cuantificación que tenemos es de por lo menos 8 barrios, grandes barrios de la ciudad. En esta ciudad hay, como en muchas capitales, grandes urbes, un asentamiento importante de personas, muchos de ellas viviendo en edificios que exceden 5, 6, 7, 8 pisos. Esta ciudad, por cierto, tiene un absurdo en ese sentido de tener exceso de edificios. Y tú sabes que para las personas mayores, después del tercer piso ya se vuelve imposible subir y bajar tan fácilmente. Así que toda vez que hay corte de luz y que el corte de luz se prolonga y que se prolonga tanto como 5 días, tienes personas mayores que están ahí encerradas sin poder salir y sin poder pedir ayuda. Este es, digamos, el punto de gravedad. Hay personas mayores y hay también niños y también hay personas en condiciones de enfermedades, hay problemas con personas con problemas de uso de respiradores eléctricos que una vez que se desconectan se convierte en un drama horrible para la familia y para el edificio y para todo el mundo. Eh, la empresa, estas empresas que han privatizado el servicio eléctrico, una de ellas que se llama Edesur, que es una filial de una serie de empresas españolas, ha contestado como contesta toda empresa neoliberal, con mentiras, con cinismo, con hurto y con desvergüenza absoluta. En estos días se han dado cita, Violeta, Ernesto, todas las canalladas del neoliberalismo en esta ausencia de atención, en esta ausencia, en esta prepotencia que es ponerte una maquinita para que te conteste que hay un fallo eléctrico y que en 2 horas lo resolverán. Así pasaron 5 días. Nosotros, por fortuna, cerca de aquí, hay un café que está en otro circuito del servicio eléctrico y ellos no perdieron el suministro. Y entonces uno lo que hace es ir ahí, pedir permiso para conectar un teléfono o una computadora y poder reactivarlo, ¿no? Pero imaginarás cuántas personas acudían a ese café a solicitar todos lo mismo, ¿no? Así que había que hacer medio pedir turnos para poder, una vez que terminaban algunos de cargar lo suyo, poder uno hacer conectarse para no quedar tan en eso, tan desconectados, tan en el desamparo y poder en todo caso hacer llamadas de urgencia si fuera el caso. Eh, Ayer por la tarde apareció finalmente una cuadrilla de técnicos, trabajadores que no son dueños de la empresa, trabajadores a los que mandaron a hacer una reparación. Abrieron una zanja grande en una de las calles próximas y ahí hicieron lo que tenían que hacer, cambiar un cable que era lo que se quemó realmente para este circuito de esta zona que ocasionó que otras zonas también tuvieran el mismo efecto de cables que se queman, porque la infraestructura es muy vieja, porque no hay inversión que renueve la tecnología, porque no les importa renovar la tecnología, porque el gobierno actual les ha autorizado los aumentos más demenciales. Si ustedes pudieran hacer un cálculo de la diferencia del costo de energía eléctrica en Buenos Aires con respecto a otras urbes, nos llevaríamos un paso, tomando en cuenta el poder adquisitivo y la circunstancia lamentabilísima en que están los sueldos hoy por hoy en este país. Así que es un drama por donde se lo vea. Y añado a esto que sin poder hacer recambios, sin poder tener servicio eléctrico, no hay refrigerador que aguante, nada de lo que está dentro resiste, y entonces
nuestro caso y el de otras muchas personas es que hay que tirar las cosas que se echaron a perder porque no hay manera de mantener la cadena de frío. Pudimos, pudimos comprar hielo para algunos medicamentos que necesitaban eso, cadena de frío, pero como nosotros, cientos y cientos de personas que ahora tienen este bonito dilema, que es que hay que reponer la despensa, que hay que reponer los productos que estaban en el refri, y entonces a los costos que está la inflación y como están los salarios, resulta que este mes, además de otras cosas, tendría que hacerse un gasto doble, ¿no? Por razón de abastecimiento alimentario, porque a estos señores simplemente se les antojó que no tuviéramos luz durante 5 días. Y eso te lo estoy contando casi como con sorna, pero eh, tuvimos ayer por la tarde una reunión de vecinos de varias cuadras por acá para discutir qué hacíamos y, en fin, cómo protestar, cómo presentar las protestas y todo esto. Y, y, y lo que hay es absoluta impotencia, ¿no? Lo que hay es una sensación de desencanto con la vida política, de furia, de rabia, de impotencia, de incredulidad, que por cierto son los elementos que se presentaron en las elecciones del domingo, ¿no? A estas elecciones acudió menos de la mitad de la población en un país en el que votar es obligatorio, ¿no? En el que votar significa porque vas o te sancionan si no acudes a votar. Pues en este país, así, más de la mitad no fue a votar. Este es el clima, pues estas son las causas, esta es la red compleja de un país viviendo una crisis política tan grave como la que está viviendo Argentina por culpa de este gobierno, ¿no? Eso es muy importante, esto que nos estás comentando, Fernando, ¿no? Ese es un dato que también veíamos y qué bueno que lo recuerdas, ¿no? Más de la mitad de la población no acudió a votar, ¿no? Y ese es un mensaje, ¿no? Que ese es un mensaje muy particular, pero también veíamos esta otra narrativa, ¿no? Incluso vimos cómo entró Javier Milei, pues a celebrarlo, como tú dices, si fuera el triunfo de la presidencia, ¿no? Entró bailando y en este proceso de esta diputación local. Y parte de la narrativa, que yo es de lo que te quiero preguntar, que justo pues va en contra de esto que tú señalas, ¿no? Y qué bueno que lo estás poniendo así, pues ellos decían, ¿cómo, o lo que estaban ellos presentando, cómo no íbamos a ganar si hemos logrado el milagro argentino, el milagro económico argentino? Y decían ellos, por ejemplo, bajar la inflación. Y vimos varias mesas de análisis e insistían en esa parte, ¿no? O sea, cómo no votar por un genio o por el partido de un genio, pues que ha logrado tener estos resultados económicos. Y bueno, tú nos estás narrando pues las otras realidades tremendas que se están viviendo, Fernando, así es que te lo agradecemos. Y sobre esto, ¿qué reflexionarías sobre esta narrativa que hemos visto también en los medios de comunicación argentinos en torno a este supuesto milagro y que por eso han ganado? Bueno, desde luego que tiene medios cómplices, ¿no? El Grupo Clarín ha sido un gran resguardo de estos. Sí, en realidad todos han sido cómplices, a pesar de que tienen sus pleitos. Hay, hay, hay algunos periodistas que dejaron de recibir el chayote, como lo conocemos en México, ¿no? Y no solamente el chayote que se da en un sobrecito y por debajo de la mesa, sino el que institucionalmente ya en algunos gobiernos como estos se instaura como yo te meto publicidades en tu programita a cambio de que tú me trates con docilidad y con afecto, ¿no? Y que tapes todas las cosas que se hacen. Bueno, pues este es el comercio que en esta ocasión, en este gobierno, se volvió absolutamente cínico, desembosado. Entonces, sí que se entiende que por esos contubernios con las mafias mediáticas, con los monopolios mediáticos históricos de Argentina, haya un contubernio y por lo tanto esto le consecuente en cualquier barbaridad que diga, cualquier falacia que se diga. Pero la realidad está en las calles, la realidad está en el supermercado, la realidad está ahí donde vas a comprar las frutas, las verduras, con los agricultores que la inmensa mayoría de ellos bolivianos que, que tienen por toda la ciudad de Buenos Aires un montón de puestecitos o locales de verdulería, etcétera, de frutas y verduras. Y ahí está la realidad cruda y dura, porque en este momento 9,000 pesos cuesta comprar una docena de huevos, por ejemplo, y eso son $9, ¿no? Y,
Pero si te das cuenta de que el sueldo promedio en este país hoy son 700,000 pesos, que son $700 aproximadamente, sueldo promedio de profesores universitarios, de gente que tiene cargos en oficinas con 8 horas o más de trabajo diario, apenas alcanzan a tener 900,000 pesos como mucho. Y entonces sales a la calle y una hamburguesa cuesta 15,000 pesos, 20,000 pesos. Un café en cualquier lugar ahora mismo te cuesta 4,000 pesos, con un pan ya son 6,000. Es una locura los precios en términos reales, tomando en consideración el poder adquisitivo que está absolutamente depauperado. En términos reales, la subsistencia, los salarios difícilmente te alcanzan para llegar a la mitad del mes, ¿no? Aquí se paga mensualmente. No existe el concepto de quincenas como en México. Aquí se paga mensualmente. Y esta mensualidad no alcanza para llegar a 15 días. Y aún así, con las maromas que la gente tiene que hacer, porque alquilar ahora mismo un departamento puede costarte $1,200. Lo tasan en dólares incluso, ¿no? Para que veas el dilema. No es una economía abiertamente dolarizada, pero es verdad que muchas cosas hoy se fijan a tasa de dólares, ¿no? A referencia de dólares. Con un dólar que, por cierto, dicen aquí que está muy atrasado. Hoy debe haber sido 1,200 pesos por dólar, una cosa así, ¿no? El cambio. Es una sociedad en la cual, por un lado, la hipocresía de decir tenemos controlada la inflación se sostiene como si fuera una gran verdad y una gran victoria política de un sector que, por cierto, despalda la realidad, ¿no? Es incapaz de ver a un grupo de jubilados ahora mismo, a esta hora, Violeta, son las 3 de la tarde con 15 minutos en Buenos Aires. Están golpeando a los jubilados allá afuera de la Cámara de Diputados. Hoy se iba a discutir en la Cámara de Diputados la solución al problema de los jubilados, los aumentos a las jubilaciones, y simplemente los diputados de la derecha decidieron no ir y por lo tanto no hubo quórum. Y afuera la gente, debe haber, según el cálculo que acabo de ver hace unos minutos, debe haber 15 policías por cada viejo jubilado que está ahí. Te estoy hablando de los viejos jubilados, personas mayores que pintan canas, pero que no se asustan ante esta obscenidad. Y hace rato vimos a 4 policías con escudos cargando contra los viejos que están ahí protestando por sus salarios. Esta mañana, el compañero Pablo Grillo, que fue golpeado por una bomba de gas lacrimógeno que le voló buena parte de la masa encefálica, se ha recuperado milagrosamente, o esta mañana tuvo que ser intervenido para hacer una nueva intervención pues, neurológica, y estamos todos aguardando ver resultados, esperando que dé un paso adelante y que salga bien, pero es el volumen. No tengo tiempo para poder explicarte el tamaño, la gravedad de la situación política de Argentina hoy, pero comienza por ser el reporte de la UNICEF hace 2 días. Dice que en esta ciudad hay por lo menos 4 de cada 10 niños se van a dormir sin cenar, una vez por día, o sea, alternando, los lunes cenarán, los martes no, los miércoles sí. Hay un montón de familias que solo pueden comer porque van a comedores populares donde reciben un plato con alguna sopa de garbanzos o de lentejas o de lo que se puede, y será la única comida del día. Es una situación alarmante, grave, dolorosísima, de un país que miente desde el propio presidente hasta todos sus funcionarios, porque por abajo y por donde está la gente realmente, lo que se siente es hambre y desesperación y mucha rabia, ¿no? Uf, pues vaya situación, Fernando Buenabad. Ya tendremos que armar también alguna mesa, ya tenemos ese pendiente allá con compañeros y compañeras de Argentina, porque es un tema que da para mucho. Fernando, pasando a México, elegir jueces, ¿es una novedad histórica? ¿No lo es?
y hablamos de jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que Ernesto, con este panorama que te acabo de decir, te puedo decir que en este momento la Suprema Corte de Justicia, si no cometo un error muy grande, la Suprema Corte de Justicia en Argentina son dos personas impuestas por el poder político del gobierno anterior, de Macri, uno de ellos, y luego este otro que se coló porque lo puso Milei, ¿no? Y están todavía dirimiendo si van a meter un tercero y la Suprema Corte de Justicia, la última palabra jurídica del país, depende de estos dos señores, que quiero recordarles a ustedes que este es un país de 40 millones de personas, un país que tiene altísima conflictividad laboral, política, histórica, territorial, etcétera. Es un país que tiene una abundancia de conflictividades en la extracción de recursos naturales, como ha sido históricamente un país de saqueo absolutamente crudo y duro. Un país en el que se desborda la locura del saqueo agrícola, ganadero, minero, marítimo, hidráulico. Bueno, no hay freno posible y por supuesto no hay manera de darle contención jurídica a este asunto. Así que si yo te digo, y yo le digo, y lo hemos hablado con algunos colegas aquí, resulta que en México hay un proceso. La palabra proceso es fundamental. Que se inicia, proceso que se inicia para elegir a los, a los jueces, magistrados, etcétera, del poder judicial. Aquí los ojos se les ponen realmente como platos, porque ¿cómo? Es impensado, es impensable. Es una de esas materias que fueron usurpadas a los pueblos, así como la palabra moral y la palabra ética fueron usurpadas y parece que no le pertenecen a uno, que hay que abandonarlas porque eso es cosa de sotanas o de señores sabiondos en no sé qué universidades. Resulta que con la palabra justicia pasó exactamente igual. Resulta que, resulta que nos encontramos ante el hecho de que la perplejidad con que muchos en el mundo hoy por hoy escuchan que hay un proceso de elección directa de los responsables del desarrollo, de la ejecución, de la justicia social, eh, parece inverosímil. Bueno, a todos nos resultará, a todos tendremos nuestra carpeta de escepticismos, me imagino, ¿no? Tenemos una agenda todos de dudas, me imagino, ya me imagino lo que tiene preparada la derecha en México para que ni bien termine este proceso, la andanada de canalladas que van a decir, cómo van a bajarle el precio, cómo van a desprestigiar, dirán que es un pueblo ignorante, que no sabe ni quiénes son, tendrán razón en algún aspecto porque no conozcan suficientemente a los candidatos, porque no se hayan hecho las tareas suficientes de, 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 de exposición, de convencimiento, de seducción o de orientación. Habrá mil frentes para discutir y yo creo que es una nueva contienda simbólica, semiótica, la que se abre. Un proceso, ¿no? Es un proceso y en tanto que esto, a mí me parece que, te digo que despierta la curiosidad enorme en otros países, en Argentina, por ejemplo, ¿no? En días recientes. Por eso es que me animo yo a proponerles a ustedes que sobre la mesa esté esta agenda, porque a muchos países les resulta inaudito esta posibilidad. Porque las burguesías se reservaron para sí el derecho de mangonear como les da la gana a todas las leyes y a todos los jueces. Y que esta vez haya una posibilidad, todavía una posibilidad apenas, diríamos, naciente de intervención social, de participación social. Habrá que ver después el desarrollo y habrá que ver después la vigilancia social y, en fin, la participación popular en este poder, ¿no? ¿Qué cambiará en términos reales, más allá de que cambien incluso en términos jurídico-políticos la estructura, la concepción, la dinámica no solamente de los juicios, sino también de las leyes mismas, ¿no? El concepto de jurisprudencia? Todo eso tiene que empezar a revisarse en clave de participación social, lo que yo entiendo como justicia social. Entonces, sí es un hecho histórico, sí es un hecho inédito. Y es, como decíamos, no se puede madurar una manzana con un soplete. No se puede pensar que
ya de la noche a la mañana amanezcamos todos lúcidos y todos clarísimos sobre el tema. Hay un proceso que cumplir. Me recuerda, si me permiten ustedes muy brevemente, me recuerda el tránsito este que vivió Simón Bolívar, ¿no? Cuando un día se encontró con los documentos de la independencia de Venezuela, dijo, aquí está el acta de independencia, ya somos independientes del Reino de España. Bien, ahora el problema es que hay que empezar a pensar como seres humanos independientes, porque resulta que hemos venido pensando y estamos acostumbrados a razonar como súbditos. ¿Qué pasa cuando tenemos que dejar de pensar como súbditos? ¿Cómo se piensa sin ser? ¿Cómo se piensa de otra manera que no sea esta? Se lo preguntaron y se lo preguntó, y se lo pregunta a todo proceso de transformación social. Y este es un momento de esos. ¿Cómo se va a pensar una justicia esta vez que tenga participación democrática, que tenga proceso electoral, que tenga posibilidad de exigir? Si yo elegí a fulano juez, a fulano ministro, a ver si cumple para lo cual fue votado, fue electo. Y entonces, ¿cómo se va a dirimir la respuesta, la información, la caducidad de un cargo por el que se defraude a la población, también ahora democráticamente? Es un proceso, a mi entender, muy interesante. A mí me parece apasionante en muchos sentidos, porque, entre otras cosas, nos permite, mejor dicho, nos obliga a hacernos responsables también de este proceso y a intervenir. Porque si nos ponemos, como leí algunos textos exquisitos y decimos, nosotros somos ignorantes y no sabemos de eso y no nos enteramos y no nos involucramos, entonces estamos cediendo un territorio absolutamente complejo y en todo caso estamos claudicando ante un hecho que ha venido representando una victoria política extraordinaria, en más de un sentido, incompleta, inacabada, insuficiente, pero que hoy por hoy concita el interés de muchísimos pueblos que dieran, que dieran en Argentina hoy por poder participar electoralmente y decir, de estos dos o estos tres o estos cinco jueces que son los más conocidos por los medios, que siempre hacen canallada y media. Hay prontuarios enormes. Desde la época de la dictadura los hay todavía que están ahí sentados haciendo de las suyas. Así que dieran algunos países por poder intervenir, así fuese, en una primera instancia, para empezar a discutir el asunto. No está resuelto, hay mucho por hacer, tiene que haber, me parece, una gran, importante tarea de reconstrucción de ese poder, que tiene muchos atrasos casi medievales. Creo que es importante que haya un ejercicio de comunicación que realmente reformule el asunto de las leyes, para qué sirven, para qué deben servir, que reformule el rezago histórico. El rezago, Violeta, Ernesto, entra uno a cualquiera de las oficinas de los poderes judiciales y lo que hay es de piso a techo expedientes, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, ahí pudriéndose, se lo comen las ratas, ¿no? Y cada uno de esos es una persona que de alguna manera está encerrada en algún lado por alguna injusticia, que es, entre otras cosas, demorar la justicia. Deberíamos hoy poner sobre la mesa la urgencia de sancionar a todo juez que demora un juicio o que hace un día que una persona pasa de más detenido por alguna cosa que no se le puede probar, debería ser castigo ejemplar contra los jueces y contra los ministerios públicos y contra todo funcionario. Y en México sabemos mucho de esto, ¿no? Sabemos muy bien el nivel de crueldad y de canalladas que ha sido el Poder Judicial. Así que creo que hay que entrarle a esta discusión, yo creo que hay que observarla con los recaudos, con la agenda de las dudas, que es indispensable, pero por cierto entendiendo que marca una coyuntura importantísima para el país y para un mundo en el cual hoy, por cierto, cada vez parece que nos alejamos más de las nociones elementales de justicia social, ¿no?
Muchas gracias, Fernando. Esto que decías, ¿no? De los que se retrasan, y pero también estos jueces que liberan a quienes están vinculados con el crimen organizado, que ha sido una constante, ¿no? Una constante permanente y que también, pues por eso vemos muy positivo y como tú dices, un hecho histórico, pues este proceso que estamos viviendo. Pero en este proceso, Fernando, estamos viviendo pues para mí un ambiente tenso, muy tenso en términos políticos, en términos reales sale lo que ha transcurrido, por ejemplo, el día de ayer que se da en este contexto, ¿no? Que se da muy, muy cercano ya al proceso electoral, pero también estas campañas que hemos visto en las redes sociales también de volver a vincular, ¿no? Al gobierno con el narco y que están financiando pues realmente nuevamente en redes sociales esta argumentación. Y lo otro, ¿no? Que también comentábamos el día lunes, pues un fuerte argumento en torno a que esto es un retroceso democrático y un sector muy activo acá de la oposición que está llamando, lo comentábamos hace rato y lo hemos comentado en otros momentos, a que esto fracase, a que la gente no salga a votar. Ellos llaman, varios de ellos, a no votar o a ir a votar en blanco o a hacer una marcha ese día y no ir a las casillas. Y estamos en ese contexto, Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo también, ¿no? Porque este sector de derecha y de ultraderecha insiste en un retroceso a la democracia e insiste en que esto pues sea un rotundo fracaso. Pues porque ven la necesidad de echar sus barbas a remojo, ¿no? En el momento en que los pueblos entiendan que la herramienta de la justicia social es una herramienta para nivelar el piso, para construir condiciones de igualdad, en esa medida todas las burguesías se van a aliar contra esto, ¿no? A mí me sorprende, realmente me sorprende que no haya habido todavía pronunciamientos internacionales de las asociaciones internacionales de juristas, estos de la derecha norteamericana, que son realmente viejos anquilosados, ¿no? Lo digo con precisión, que tiene que ver con la vetustez ideológica de sus posiciones y la vetustez además de sus operaciones políticas. Hay es una secta realmente de, 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 de abogados, se llaman ellos, doctores, algunos de ellos en derecho, doctores en constitucionalismo, en fin, que permanentemente se expiden sobre la realidad jurídica del mundo con una concepción de la ley que es que la ley les pertenece a ellos, que la ley es un instrumento oligárquico, que es una ley, las leyes tienen que ser al servicio del orden burgués, y así la han usado siempre. En la medida en que surja cualquier alternativa como esta, y así sea un proceso incipiente, perdón ustedes, así fuese un proceso, digamos, apenas anunciado, como ha tomado meses llevar esto a la Cámara de Diputados, a forjar una mayoría dentro de la Cámara de Diputados para tomar decisiones al respecto, a forjar una voluntad política que tiene también movimiento de masas, expresión política, este, tan fuerte como ha tenido este movimiento de la Cuarta Transformación. Bueno, vamos a ver si la Cuarta Transformación alcanza para transformar a este aparato verdaderamente vetusto de legislación, donde el derecho la justicia se convirtió en una mercancía más. A mí me interesa mucho discutir al capitalismo, sus leyes y sus abogados. Y me interesa muchísimo ver cómo han convertido párrafo por párrafo las constituciones políticas y los códigos y los reglamentos en mercancías que usan ellos para reprimir a todo lo que no son ellos. Y los ejemplos son, bueno, inconmensurables. Hay casos de barbarie judicial. Mira, el golpe de Estado que dieron contra Hugo Chávez llegó tarde o temprano a la Suprema Corte de Justicia venezolana. Y esa Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte, la última voz que hay en el dictamen jurídico político, dijo, aquí no hubo golpe de Estado. Aquí lo que hubo fue, y este es el escándalo, ausencia de poder. Así lo resolvieron, así lo dirimieron, así santificaron ellos
las barbaridades que son capaces de decir esos poderes legislativos, perdón, esos poderes judiciales. Y no ha habido de parte de los otros poderes ninguna capacidad de intervención, ninguna capacidad de debate, ninguna capacidad de equilibrio. Estamos viendo una situación absolutamente inédita, que esta vez vayamos a ver a un poder ejecutivo, legislativo y judicial en términos de estar sometidos al escrutinio popular, al escrutinio del voto. Me parece que en términos formales es una situación que les incomoda muchísimo, es una piedra en el zapato para ellos. Todavía imperfectos. No vamos a hacer aquí ahora un recuento del poder ejecutivo, legislativo y judicial, en términos incluso de su origen, del por qué esta triada, que por ejemplo en Venezuela no existe, ¿no? Venezuela no son 3 poderes, son 5 poderes, y es una concepción totalmente distinta de la interrelación entre poderes. ¿Por qué seguimos nosotros atenidos o enganchados con este formato del concepto rusoniano quizás, ¿no? De estructura de poderes o de esta concepción de los 3 poderes? ¿Por qué son 3? ¿Por qué no hay otros poderes que también existen y que también están incidiendo sobre la realidad histórica? En fin, tendrá que discutirse, pero por ahora lo que es verdad es que el hecho de que se haya conquistado una vertiente democrática al interior, justamente en el corazón mismo de ese poder que parecía intocable, yo no desprecio la importancia de esto y creo que sí se van a escandalizar. Yo creo que hay que esperar de ellos las respuestas más canallas que se puedan ver, como la que vimos ayer, ¿no? Y como la que ya hemos visto muchas veces en México de rencillas, de revanchas, de canalladas mafiosas, ¿no? Pero también es cierto que si, si somos un poco exigentes, mira que me cuido con los adjetivos y con las palabras. Si pudiésemos ser suficientemente exigentes, tendríamos que decirnos, ya no somos ingenuos, ya no nos van a tomar el pelo, ya sabemos de qué son capaces. El problema grande es saber qué cosa estamos organizando nosotros para defendernos de eso. ¿Qué realmente vamos a hacer? Y yo creo que hacen falta de inmediato las organizaciones populares para intervenir al poder judicial, que tiene que haber una prensa, una comunicación renovadora del poder judicial, que en manos del pueblo que la va a elegir. Creo que hay mucho por hacer. Hablo de la comunicación porque es una manía personal histórica mía, pero tanto, Violeta, tanto necesitamos un noticiero urgente de la vida, de la justicia social y su vida íntima. En este tinglado complejo de reglamentos necesitamos un noticiero diario que nos reactive todo aquello de los derechos de los que gozamos y que ignoramos tantísimo, ¿no? La cantidad de beneficios que han logrado las luchas populares y que han situado, digamos, han recorrido los márgenes de la dominación oligárquica y burguesa para encontrar reductos eso, de igualdad o de igualamiento de la cancha, sin que sea perfecto, sin que sea en fin, con todo lo que falta por hacer, pero precisamente de esas herramientas tenemos poca o ninguna información. Necesitamos una herramienta de un nuevo orden informativo y comunicacional del poder judicial, del poder de la justicia social y también la redefinición. Por eso, pues, tú escuchas a Milei, cuando hizo los insultos que le profirió al Papa Francisco, entre otros lo acusaba de satánico por defender la justicia social. Precisamente porque a estos, si algo les les aterra, les molesta, les incomoda, es este concepto. Y ahora tenemos pues una todavía naciente, todavía no sabemos, pero una plataforma que llama la atención a nivel mundial, porque resulta que ahora van a pasar por el escrutinio popular, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabat, como siempre, Fernando, muchísimas gracias. Hoy sí te secuestramos de más, te metimos, te clavamos ya 2 temas adicionales, pero bueno, valía mucho la pena y creo que esta contextualización es útil también para quien te está escuchando. Así que
Siempre gracias, Fernando Buenabad. Fuerte y fraterno abrazo. No, Ernesto, perdóname, una última línea. Es que me parece que ayuda a pensarnos todos cuando vemos coincidencias y divergencias con otros países, cuando vemos los escenarios, cómo se mueven, en en cuántas cosas deberíamos estar también meditando, ¿no? Argentina, por ejemplo, hoy es una bola de cristal en la que se puede ver lo peor del futuro que ellos están planeando para los seres humanos. Entonces, hay que ser capaces de mirarla para advertirnos todos, ¿no? Si descuidamos las posibilidades que tenemos de intervención hoy en todos estos ámbitos de la democracia y de la justicia y de la educación, etcétera, este, nos va a pesar muchísimo tener que ver un día que nos ganen las elecciones uno de los tantos mileys que ya tenemos sembrados en México, ¿no? Ese, ese es el problema y el fondo. Tú lo has estado advirtiendo, así es que gracias. Ojo, ojo con esto que que está diciendo Fernando Buenabad. La posibilidad que en México llegue un Milei, pues bueno, no está lejana, así es que pues mucho que reflexionar sobre esto y mucho también sobre esta reforma del Poder Judicial. Fernando, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Un gran abrazo, hasta siempre.